Hola, muy buenas, bienvenidos un día más. Hoy os voy a hablar de los tres tipos de merge que tenemos disponibles en Git y cuál debemos utilizar dependiendo de las necesidades de nuestro equipo y de nuestro proyecto, ¿vale? Para eso me voy a apoyar en el último artículo que hemos publicado en programadotv.com. Ahí tenéis toda la información disponible, incluso con la documentación a la web oficial, la documentación oficial de Git, ¿vale? Que podéis consultarla sin problema, os la dejaré en la descripción, ¿de acuerdo? Entonces, los tres tipos de merge que tenemos son merge commit, squash merging y rebase merging, ¿vale? Entonces, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Vamos a ver cada uno un poco en profundidad y tú, en base a las necesidades de tu equipo y de tu proyecto, tenéis que ver cuál es el que más os interesa, porque todos tienen sus ventajas y sus desventajas. No hay uno ni mejor ni peor, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por merge commit. La principal característica de este tipo de merge es que te da un historial completo, ¿vale? Y lo que hace por detrás es que te crea un nuevo commit en la rama base que une la rama base con la rama que quieres mezclar, ¿vale? Entonces, lo que te va a hacer es que va a ser el commit justo cuando las dos ramas se mergean. ¿Tiene ventajas? Conservas todo el historial de la rama secundaria, puedes ver no solo el historial de tu rama principal, sino en qué momento se hizo qué commit, qué cambios en tu rama secundaria, con lo cual te va a permitir siempre rastrear qué fue exactamente y cuándo lo cambiaste, ¿vale? Y es ideal para equipos donde se necesita trazabilidad completa. O sea, si tú necesitas saber en todo momento qué es lo que ha pasado, este es tu tipo de merge, ¿vale? Desventajas, pues que te puede generar un historial un poco desordenado si hay muchas fusiones y que es difícil de leer si estás trabajando en un proyecto donde se crean muchas ramas paralelas, ¿vale? Donde, por ejemplo, si estás utilizando feature branch, si estás trabajando en diferentes nuevas características en diferentes ramas y hay muchas ramas en paralelo, pues eso puede causar un poco de ruido, puede ser más complicado porque vas a tener mucha información. Repito, la idea aquí es tener el historial completo, ¿vale? Bien, vamos con el siguiente tipo, que es el squash merging, que se caracteriza porque es muy simple y muy limpio. Entonces, ¿qué es lo que hace este tipo de merge? Que combina todos los commits de la rama secundaria en un único commit antes de mezclarlo en la rama principal. Con lo cual, esto lo que te va a hacer es, como decíamos antes, que vas a tener menos información, vas a tener tu historial más limpio, un poco más simple, es en definitiva más fácil de leer porque tienen menos entradas y es ideal para aquellos equipos que hagan muchos commits intermedios. Por ejemplo, si tú estás haciendo una mezcla de trunk-based development, que lo he visto con feature branch, ¿vale? Pues tal vez te interesa, porque vas a tener muchísimos commits pequeños en una rama que luego vas a mergear en otra y lo que te interesa es, a lo mejor, bajo mi punto de vista, sin tener todo el conocimiento del proyecto, es saber qué es lo que tú estás mezclando de la rama secundaria, ¿vale? Pero como digo, esto va a depender mucho del proyecto. ¿Desventajas? Pues la principal es muy obvia, ¿no? Que se pierde la granularidad del historial de la rama secundaria, porque se va a crear un único commit con la rama secundaria que tú quieres mergear en la rama principal y por consiguiente vamos a perder esa trazabilidad, va a ser más difícil ver exactamente cómo se desarrolló el trabajo en aquella rama, ¿vale? En este caso, si quieres mantener tu historial limpio y fácil de leer, pues esta es tu opción, ¿vale?
Y por último, pero no menos importante, tenemos el rebase merging, que aquí lo que tenemos es casi que una mezcla, ¿no? Tenemos un historial lineal y ordenado. Esto lo que hace es que aplica los commits de la rama secundaria sobre el head de la rama base, recreándolos como si hubieran sido hechos directamente sobre esa rama, ¿vale? No se crea un commit del merge, sino que aplica uno a uno los commits de la rama secundaria en la principal. Ventajas: te mantiene un historial completo y limpio, facilita la lectura de ese histórico de tu código y elimina los commits adicionales de los merge, que tal vez para ti no son importantes. Ahora, desventajas: puede ser complicado manejar los conflictos porque tienes que tener en cuenta que está aplicando commit a commit de una rama sobre otra y puede no estar al día las ramas, ¿vale? Con lo ideal es, antes de hacer un merge, mergear tú previamente con, en este caso main, digamos, la rama principal, antes de hacer ese merge, ¿vale? Se pierde el contexto de la función, es decir, es más complicado saber en qué momento hiciste el merge, porque lo que hace es literalmente como si tú estuvieras haciendo commit directamente a la vena, directamente a main, y por ende no es ideal para equipos grandes porque hay riesgo de reescritura del historial. Es decir, si hay dos personas que están mergeando a la vez, puede ser que se haga un commit antes del otro commit que fue anterior en el pasado, ¿vale? Entonces ahí bajo mi punto de vista, este tipo de merge es un poquito más complicado y yo tal vez lo aconsejaría para equipos a lo mejor pequeños, proyectos pequeños, ¿vale? Ahora, idealmente se puede utilizar cuando lo que quieres es priorizar un historial lineal, obviamente, y el equipo está al tanto de qué es lo que está pasando, ¿vale? Es decir, sabe qué tipo de merge está haciendo para que luego no se encuentre con cosas que pueden no cuadrar, ¿vale? Bien, ahora, la disponibilidad en plataformas, porque vale, eso está muy bien, pero ahora yo esto como lo uso en la mayoría de las empresas, no se suele utilizar ya Git en la consola. Yo lo sigo utilizando para ciertas cosas, no para todo, pero plataformas como GitHub y GitLab, la verdad es que ayudan mucho y tienen interfaces gráficas que nos ayudan mucho, por ejemplo, a crear el PR y ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, no os preocupéis porque estos tres tipos de merge están disponibles de forma nativa en Git. Por lo tanto, si tú estás utilizando Git de forma en la consola, digamos, o con algún otro gestor que implemente Git por detrás, pues lo deberías tener disponible, y en este caso plataformas como GitHub y GitLab lo implementan y lo tienen disponible a través de su interfaz gráfica, ¿vale? Bien, como resumen, ¿cuál deberíamos utilizar? En principio, merge commit si necesitamos un histórico completo y detallado, squash merging para mantener un historial más simple y limpio, y por último el rebase merging si lo que queremos es un enfoque lineal y organizado, ¿vale? Como digo, esto depende muchísimo del equipo. También hay preferencias personales, es decir, a lo mejor en un determinado proyecto y en un determinado proyecto y en un determinado equipo encajan los tres tipos de merge por el tamaño, porque a lo mejor no son ni muy grandes ni muy pequeños, porque a lo mejor no se tiene ni un volumen muy grande de commit ni un volumen muy pequeño de commit, y a lo mejor los tres encajan, obviamente teniendo en cuenta sus ventajas y sus desventajas, y al final
también es un poco de preferencias personales. Hay quien prefiere tenerlo todo granular, que se pueda consultar en el histórico en todo momento qué es lo que pasó. Hay a quien eso no le da mucha importancia y prefiere tener algo más limpio, con lo cual preferiría un tipo de merge tipo squash, por poner un ejemplo. Y como digo, también tiene ese punto de preferencia personal, ¿vale? Así que nada, gente, eso era lo que quería comentaros el día de hoy. Recordad que es importantísimo estar siempre en constante aprendizaje, y hoy que estamos hablando aquí de Git, os dejo en la descripción mis cursos de Git, de Go y de Java con un gran descuento, ¿vale? Así que nada más, recordad que me podéis encontrar en redes sociales, en YouTube y obviamente en la web como ProgramándoTV, en este caso programandotv.com. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dale un like y suscribiros. Nos vemos en la próxima.